Buenas tardes, estamos con Alberto Reguero, que es consejero de Políticas Sociales. Morirán de forma indigna. El título no deja desde luego indiferente y el contenido del libro tampoco. La primera pregunta es obligada. ¿Por qué decidió escribir este libro? ¿Qué pretendía y qué quiere contar? Bueno, yo decidí escribir este libro una vez que se dinamitó la comisión de investigación que estaba abierta en la Asamblea de Madrid. Y bueno, aparte de que no hubiera posibilidad de que se explicara lo que pasó a los familiares, que creo que es lo más importante, tampoco tuve yo la oportunidad de explicar mi gestión en la Asamblea de Madrid. Y la única manera que tengo para explicar lo que hice y lo que no hice, pues es mediante la escritura de este libro. Me va a permitir leerle una parte del prólogo que hace Manuel Rico. Sí. Solo es un párrafo en el que dice: el lector descubrirá a lo largo de esta obra abundantes ejemplos de semejante indolencia e insensibilidad. En un país normal, decente, el mismo día que se publicase este libro, la Fiscalía de Madrid abriría diligencias, citaría a declarar a algunos protagonistas mencionados por Reguero, pediría documentación al gobierno autonómico e iniciaría una investigación seria y en profundidad. ¿Por qué cree que no ocurre esto, pese a la dureza de lo que se relata en este libro? Bueno, realmente lo que relato en ese libro es cosas que ya han sido conocidas. Fueron conocidas hace más de 2 años. Y en las denuncias y querellas que han presentado los familiares, pues al final han acabado la mayoría archivadas, aunque hay algunas vivas. La verdad no tengo una explicación. De hecho, bueno, pues al final Fiscalía o juzgados, bueno, pues decidirán lo que tengan que decidir. Pero sí que me llama la atención que ningún responsable político, ni siquiera el firmante de ese protocolo, haya sido llamado a declarar para decir qué pretendía con ese protocolo, quién sabía la existencia de ese protocolo, fue una actuación individual o lo conocían sus superiores, y eso no se ha producido cuando, desgraciadamente, para temas muy menores, pues se llama a declarar, incluso se abren juicios por circunstancias que no tienen mucho sentido. Yo creo que esta es una cuestión suficientemente importante, pero bueno, la Fiscalía y el juzgado pues son libres de hacer lo que consideren conveniente. ¿Ha perdido la esperanza de que haya investigaciones judiciales a futuro? Bueno, yo nunca he buscado que hubiera investigaciones judiciales. Yo siempre he pensado y he defendido que mi papel está en la defensa ética y la defensa política de lo que hice. Los tiempos judiciales tienen, bueno, pues su propio proceso y bueno, pues posiblemente en algún momento se abra por algún lado, puede haber alguna vía, puede existir la vía europea que ya se está empezando a hablar. Bueno, pues no lo sé. Yo creo que en este tipo de cosas los familiares nunca deben perder la esperanza. Decía usted que también era un poco una motivación la defensa política de su gestión. Casualmente es muy curioso porque estamos en la residencia de personas mayores de Vallecas. Es aquí donde se produjo la primera vacunación, si no me equivoco, el 27 de diciembre de 2020, abriendo una puerta a la esperanza y a salir de la pandemia. Pero usted había dimitido apenas un mes antes. A priori parece difícil de comprender porque no esté puesta al día, ¿no? Como un consejero no esperó cuando ya se sabía que iba a haber vacunación y que parecía que las cosas iban a mejorar. ¿Qué fue eso que le llevó? Bueno, realmente yo cuando tomé la decisión de marcharme fue cuando acabó el estado de alarma, que acabó la primera ola y empezamos a conocer los datos de que, bueno, pues había habido muchos contagiados en las residencias y que la gente ya estaba protegida. Y de hecho, bueno, todo indicaba que la segunda ola en las residencias no iba a ser tan grave. Por lo tanto, era el momento que yo consideré más adecuado para marcharme. Luego, pues sí, llegaron distintos hitos, como es el de la vacunación, pero realmente en el momento que yo me fui la situación ya estaba mucho más tranquila y creía que era el momento. Y además, como lo digo en el libro, yo estaba cansado de compartir consejo de gobierno con personas que considero que no tenían escrúpulos, que no lo tienen, y bueno, pues marcharme por eso. Usted relata o usted era conocedor de lo que pasaba realmente en las residencias en lo peor de la primera ola de la pandemia. ¿Qué recuerdos se le han quedado profundamente clavados? Bueno, pues un sentimiento de impotencia, ¿no? Porque es verdad que vino un tsunami que nos pilló de sorpresa prácticamente a todos, y luchar contra esa enfermedad era muy complicado, y sobre todo en las residencias, porque este virus atacaba específicamente a las personas mayores, a las personas que tienen problemas físicos, que tienen pluripatologías, como son las personas que están en las residencias. Y aquí no podíamos ejercitar eso que se llamó la distancia social. Aquí los trabajadores
y las trabajadoras entraban y salían a turnos, porque hay que atender a las personas dependientes que están en las residencias y la distancia social dentro de la residencia tampoco se puede mantener para movilizar, para limpiar, asear a los dependientes. Hay que levantarlos, hay que tocarlos. Por lo tanto, se daban todas las condiciones para que yo le denominé en su momento que se diera la tormenta perfecta, ¿no? Yo creo que era el sitio, en la zona cero, por razones obvias, ¿no? Y bueno, pues la sensación de impotencia con una Consejería de Políticas Sociales que tiene la mayor parte de sus servicios externalizados, que dirige residencias que están para cuidar, pero no para curar. Y en ese momento, con la pandemia, lo que necesitaban es atención sanitaria prioritaria, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues estuvimos pidiendo por activa y por pasiva, y esa atención sanitaria no llegaba a la residencia. Uno de los momentos, a mi modo de ver, más relevantes del libro es cuando usted dice que en un consejo de gobierno bueno, pues hace una reclamación que es bastante lógica. Necesitamos X médicos, X enfermeros, sí, y no se lo conceden. Claro, es una reclamación modesta, 50 médicos y 50 enfermeras es lo que yo pedía. Luego, meses después, el que era responsable del COVID, Antonio Burgueño, en esos momentos, dijo en El País que eran necesarios 3.000 médicos en las residencias. Era una petición muy modesta, sobre todo para atajar el virus en aquellas residencias que estaban más afectadas. Yo cuando hablo de frialdad e indiferencia, tenéis que ser conscientes que los consejos de gobierno, igual que los consejos de ministros, las deliberaciones son secretas y yo tampoco puedo dar muchos detalles, pero sí que puedo expresar la respuesta emocional que a mí me llegó y que de hecho fue el primer momento en el que yo pensé que tenía que hacer algo, que a lo mejor tenía que dimitir porque no estábamos consiguiendo que Sanidad se implicara en las residencias. Fue a continuación de ese Consejo de Gobierno, pero no doy detalles porque no puedo. Pero usted sí que se relata en el libro que recibió creo que no sé si fue un WhatsApp, un mensaje. Sí, un compañero de Ciudadanos del Gobierno, pues mientras estaba, porque además esas reuniones eran telemáticas, estábamos confinados, estábamos cada uno en nuestra consejería o muchos consejeros estaban en sus casas, ¿no? Y bueno, pues me mandó un mensaje un poco del comentario de lo que él estaba percibiendo, o ella, lo que estaba percibiendo de la situación, ¿no? Y bueno, pues me dijo, no sé, parecía que le daba igual. Yo le estaba relatando la visita que había hecho el día anterior a una residencia especialmente afectada, una residencia en Cienpozuelos que había visitado y en la que bueno, pues había conocido de primera mano que era el virus. No lo había visto en informaciones ni con la información que me llegaba en los Excel, y vi, bueno, pues además cuento cómo es la directora de la residencia se echó a llorar en la visita, y como vimos, y esto es una cuestión sobre todo de emergencia sanitaria y así lo tenemos que resolver. Y también dije en ese Consejo de Gobierno, y luego se lo envié al consejero de Sanidad, le puse el ejemplo de dos comunidades autónomas de distinto signo, una como Andalucía, gobernada igual que Madrid por PP y Ciudadanos, y otra en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, Compromís y Podemos, que habían tomado la determinación que una vez que se detectaba un solo caso de un infectado, no de fallecido, un infectado en una residencia, era la Consejería de Salud la que tomaba el mando, como es lógico, porque una residencia no está preparada para combatir una epidemia, y sobre todo en las condiciones en las que bueno, pues viven los mayores, que conviven, bueno, pues o sea, la entrada del virus en una residencia era devastador. Muchas residencias no entró y salieron a salvo porque directamente no entró bueno, pues de una manera muy, muy pequeña, pero si entraba de una manera importante con bastante carga vírica, el resultado era devastador. La situación que relata es tan grave que cabe preguntarse si el Partido Popular y Vox no tenían mayoría suficiente y solo se necesitaban, si no recuerdo mal, 4 o 5 votos para hacer una moción de censura, si de verdad despreciaron esa opción y nunca la pusieron sobre la mesa, no hubiera merecido la pena por la gravedad de lo que estaba pasando. Bueno, era un tema que a mí no me correspondía decidir, era el partido el que tenía que tomar esa decisión y yo puse de manifiesto lo que estaba ocurriendo y el partido, bueno, pues en ese momento no sé si lo pensó o las decisiones que tomó, pero es verdad que la situación era muy grave porque además existían unos protocolos por escrito, que es verdad que en otros lugares de España todo el mundo dice que se aplicaron protocolos similares, pero es la única comunidad autónoma en la que esos requisitos, esos criterios de exclusión se pusieron por escrito, firmados por un director general
de la Consejería de Sanidad, a pesar de que ahora siga repitiendo la presidenta que ni se firmaron, que no existían. Bueno, y a veces digo, bueno, es que claro, esto es como decir que ahora que estoy hablando contigo, pues yo te digo que es de noche y yo me cierro que es de noche y ya está. Es decir, digamos, esa es la parte, y yo lo que considero el meollo del problema, que había protocolos escritos en los que se excluía a personas en función de un criterio mezcla de residencia, de estar en una residencia, y mezcla de dependencia y discapacidad. Claro, hablar del pasado en el presente es más fácil, pero echando la vista atrás, ¿usted no se arrepiente de a lo mejor haber impulsado esa moción de censura, el haber estado más abierto? Bueno, a mí el impulsar una moción de censura es que, te repito, a mí no me correspondía. Yo puedo, una vez que he conocido todo, pues a lo mejor haber reaccionado de otra manera. Yo reaccioné el mismo 22 de marzo, el día siguiente que conocí este protocolo del que te hablo, y bueno, llamé la atención del consejero de Sanidad acerca de lo que me parecía, y de ahí viene el título tan terrible del libro. Es una frase que yo le escribí al consejero de Sanidad no en el mes de junio, se la escribí el 22 de marzo, una vez que conocí la segunda versión del protocolo. Evidentemente, yo creo que después hemos sabido muchas cosas, y yo además relato que cuando vives una historia como protagonista, a veces incluso no eres muy consciente de muchas de las cosas. Yo pongo el ejemplo de una novela muy famosa en la que pues una persona vive la batalla de Waterloo, en la que se derrota a Napoleón, y casi ni se entera de que ha estado en esa batalla. Yo creo que eso pues me ocurrió a mí como le ocurrió a tantas personas, y muchas veces relato cuáles fueron los pasos. Yo cuando vi el protocolo, lo primero que lo vi es con incredulidad, es decir, bueno, que me enseñaban era un papel. Yo dije, esto no es posible, esto es una barbaridad, no os preocupéis que yo hablo con el consejero de Sanidad. Luego intentaron darme explicaciones que se derivaba o no en función de la situación clínica de cada uno. Cuando vimos los resultados de ese protocolo, que al final se derivaba muy poquita gente, que había una barrera tremenda y que ocasionaba que en situaciones normales aproximadamente el 20% de las personas mueren en una residencia, el 80% en un hospital, se cambió totalmente, y durante esas semanas terribles el 80% de las personas murieron en las residencias y el 20% solo murió en los hospitales, porque había una barrera que, como tuvieras una pequeña discapacidad, una pequeña dependencia, es decir, el ejemplo que puso una directora de una residencia de Alcorcón, si ibas en una silla de ruedas y tenías tus facultades cognitivas perfectas, ya estabas excluido de ser derivado a un hospital. Trato indigno también a enfermos del síndrome de Down, por ejemplo. Claro, y bueno, el sector de la discapacidad, bueno, pues también nos pidió explicaciones. Estuvimos hablando con el presidente de CERMI Madrid. Es verdad que la reacción por parte de la Consejería de Sanidad fue diferente. Yo creo que entendió más y bueno, pues determinadas situaciones que a mí me llegaban y que yo trasladaba, pues se resolvieron, pero había personas con discapacidad intelectual que tenían problemas para que se les ingresara en un hospital. Es que quizás importa a nivel de la sociedad menos porque son personas mayores. Yo creo que ese es el dato clave, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad desgraciadamente edadista, ¿no? Yo creo que en este caso estamos ante el caso extremo del edadismo. Aquí estamos ante una vulneración de derechos fundamentales y bueno, pues considerar que las personas que tienen más edad pues tienen menos derechos que los que tienen menos, ¿no? Pero vivimos ese edadismo en cuestiones del día a día, ¿no? Y recordemos aquel grito que un jubilado de Valencia lanzó de somos mayores pero no idiotas por el tema de la exclusión financiera. Yo creo que tenemos que terminar con ese edadismo. Este es el caso más extremo. Esto es claramente una discriminación por razón de edad que creo que como sociedad no nos debemos permitir, y tenemos que ser capaces de que no dejemos pasar, que vivamos en una situación de anestesia como sociedad, y que mucha gente piense que, bueno, pues que de alguna manera, pues si se han muerto personas que ya eran mayores, bueno, que ya les tocaba, que bueno, pues que no es tan grave. Y de hecho, yo recuerdo en esos días leer un artículo de Adela Cortina, que luego escribió un libro que trataba sobre lo mismo y que señalaba la sensación de alivio que sufrió la sociedad española cuando se dio cuenta que el virus afectaba sobre todo a las personas mayores y no a los niños y a los jóvenes, como había ocurrido 100 años atrás con la gripe española, ¿no? Entonces yo creo que eso nos deberíamos recapacitar, reflexionar acerca de lo que eso supuso, porque dice mucho de nuestra sociedad
y la verdad no nos pone en una situación muy positiva. Debemos reflexionar para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro. También digo siempre que he escrito este libro por los que estuvieron en su momento, por los que ahora están en esta residencia, por ejemplo, y no por los que estarán, sino por los que estaremos, porque al final seremos todos los que estaremos en una situación, tendremos 80 y tantos años, posiblemente estaremos dependientes, estaremos en una residencia y nos parecería bien que se nos excluyera de ser atendidos en un hospital. ¿Qué pasa? Que cuando cumples edad, unos años, ya no tienes derecho a la asistencia sanitaria pública que existe para todas las personas que residen en España. Bueno, Alberto, ya para terminar, frente a lo que cuenta en el libro, sí que pareciera como que al final ha triunfado es la máquina del fan. Me refiero a lo que dice en Río Revuelto, la desinformación es donde triunfan las patrañas en cuanto a la política de comunicación que ha realizado el gobierno Isabel Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y que parece que al final el tiempo, bueno, pues han salido victoriosos, ¿no? Sí, yo creo que sin duda esa política de comunicación es muy exitosa. Creo que hay bulos muy inteligentemente urdidos. Yo creo que siempre pongo como ejemplo el bulo de que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias. A veces dice, eso es una memez, no tiene ningún sentido, no se sostiene por ningún lado. Pero está muy inteligentemente urdido, porque yo siempre digo, si se hubiera dicho que las competencias eran del gobierno central, pues la gente lo hubiera pasado desapercibido, pero al decir que eran de Pablo Iglesias, que para algunas personas es como el demonio personificado, pues entonces llega mucho y todavía la gente lo tiene muy claro que fue él, porque además, bueno, pues Pablo Iglesias también dio una rueda de prensa bastante desafortunada, pero seamos serios, las cosas no se deciden por las ruedas de prensa que de determinadas personas. Eso se manifiesta en los contratos, en los boletines oficiales del Estado. A veces digo, yo puedo decir que soy el dueño del plural en una rueda de prensa y eso no me hace dueño del plural. Tendré que demostrar que tengo las acciones o la participación. Entonces, pero bueno, la gente no se llega a plantear eso y a veces digo, podemos decir que la Constitución dice que las competencias son de las comunidades autónomas. El decreto del estado de alarma mantenía esas competencias. Pero la gente no quiere profundizar y eso le parece un rollo, pero a veces digo, la única objeción a la misma altura de ese bulo es decir, ¿os imagináis que Pablo Iglesias hubiera sido el competente? ¿Hubieran bloqueado el PP y Vox una comisión de investigación? No, la hubieran solicitado y se habrían abierto 10 comisiones de investigación, con lo cual, bueno, esa política de comunicación al final es la que ha calado y yo creo que en eso también tenéis que reflexionar los periodistas.